continuación vamos a abordar al siguiente elemento después de haber visto el unión y el tiristor. Vamos a entrar con dos elementos que son similares a ellos, pero que tienen respuesta para los dos semiciclos, es decir, para corriente alterna. Son específicamente utilizados en corriente alterna. Primeramente el diag, que no es ni más ni menos que un semiconductor, que se vuelve conductor cuando la tensión aplicada a sus extremos sobrepasa un nivel, independientemente de la polaridad. Es decir, la curva característica es esta que tenemos aquí. Es similar a la que teníamos en un unión, solamente que en los dos semiciclos, tanto o en las dos polaridades, es decir, aplicando una tensión positiva o aplicando una tensión negativa. El diag tiene dos terminales, sin más, punto, y las dos características, sobre todo la más importante, es la VBR, la tensión de barrera, es decir, la tensión de basculación, tensión a la cual se hace conductor. Es decir, tensión esta a la cual se hace conductor y deja circular una corriente, se dispara y deja circular una corriente. Las aplicaciones de este elemento, pues bueno, básicamente está destinado para el disparo de tiristores y sobre todo de triacs a partir de tensiones alternas senoidales. El principio de funcionamiento del circuito típico es este que tenemos aquí, para hacer un generador de impulsos. Es decir, tengo una fuente de alimentación alterna, tengo una célula RC, que lo que me va a provocar es que yo tenga en estos extremos de este condensador una señal desfasada X grados en función del valor de RC en extremos de dicho condensador. Es decir, si yo meto esta tensión de entrada, yo aquí en extremos del condensador, si no existiese diag ni resistencia, tendría una tensión que sería esta. Es decir, una tensión desfasada de este punto con respecto a un cierto ángulo alfa que iba a depender o que va a depender en este caso del valor de la resistencia del condensador. En nuestro caso, vamos a borrar esto, en nuestro caso lo que hacemos es colocar un diag y en serie una resistencia, de forma que cuando la tensión en extremos del diag sea suficientemente grande, cuando la tensión sobrepase este valor, hasta que llegamos a ese valor, la corriente que circula por aquí es cero. Ahora bien, en el momento en que llegamos a ese valor, el triac se dispara, su resistencia pasa a ser prácticamente cero y lo que hace es este condensador descargarse o aplicar una tensión a esta resistencia. Es una resistencia de un valor muy pequeño, 10 ohmios, con lo cual lo que vamos a hacer es provocar que la corriente, que el pico de corriente que haya por dicha resistencia sea un pico de valor muy alto. Automáticamente esa corriente es muy grande, el condensador se descarga y al descargarse el condensador pasamos otra vez a este punto de funcionamiento y volvemos a empezar el proceso. Es decir, esto ya queda disparado y durante el siguiente semiciclo esto se corta y vuelve a empezar el proceso. Eso lo podemos ver en estas formas de onda que tenemos aquí. Yo meto esta señal, la señal en extremos del condensador es una señal desfasada, de forma que cuando llegamos a la tensión de barrera, a la VVR, lo que hace el triac es dispararse, al dispararse circula una corriente muy grande por él y lo que hace la tensión en el condensador es bajar. Y en extremos de la RL aparece el pico de corriente, es decir, pico que como veremos posteriormente lo podemos utilizar para atacar directamente a un triac y controlar el disparo del triac. Bueno, a pesar de que esta práctica no tenga una labor propia del alumno, lo que sí vamos a hacer va a ser aprovechar Multisim para acabar de analizar el funcionamiento. La práctica va a ser la misma que teníamos aquí, con la diferencia de que vamos a cambiar el diag y vamos a cambiar el valor de la resistencia. Es decir, el circuito que vamos a utilizar es este otro que tenemos aquí. Podemos ver la célula RC, podemos ver el triac, el diag, y podemos ver la carga. Con este osciloscopio lo que vamos a visualizar es la señal de entrada y los impulsos, los puntos de disparo en la resistencia de 100 ohmios. Si abrimos, le damos marcha, tenemos aquí, vemos que en rojo yo estoy representando en el canal A la señal de entrada, que es una senoidal, y en azul en el canal B los impulsos en extremos de la resistencia. Ahora mismo los impulsos se nos producen en este tiempo que tenemos aquí, es decir, el tiempo del impulso es este, es decir, desde aquí, vamos a tirar un poquito más para atrás, desde aquí, de aquí a aquí, que va a venir en función del valor de esta resistencia que ahora mismo la tenemos al 30%. Si yo a continuación varío el valor de la resistencia, voy a ver cómo este pulso va más para adelante o más para atrás. Si yo varío el valor de la resistencia a un 35%, vamos a retirar los dos cursores
Yo voy cambiando 45, 56, 60. Vemos que como cada vez más este tiempo es más pequeño. Es decir, yo ahora lo que estoy haciendo es disminuir el valor de la resistencia y al disminuirlo generar antes el impulso. Si yo continúo voy a ver que esto se me sigue acercando hacia aquí. Sigo dándole a la resistencia. Vemos como cada vez ese tiempo es más cercano. Hasta que, bueno, llegamos a un valor en el que es tan pequeña la resistencia que tengo una tensión muy elevada. Si yo ahora varío resistencia en sentido contrario, es decir, haciéndola cada vez más pequeña, voy a ver que este impulso se me desplaza más hacia la derecha. Como podemos ver, ahora cada vez más, este tiempo ya está prácticamente en la mitad del ciclo, es decir, tarda un tiempo desde el 0 hasta aproximadamente la mitad del semiciclo positivo, y voy aumentando la resistencia y vemos que cada vez se produce más tarde. Yo podría aprovechar estos tiempos, este formador de impulsos, para atacar a un tiristor o para atacar, como veremos, a un triac, de forma que conseguiría adelantar o retrasar el impulso, el disparo, y ello me produciría el poder controlar la tensión que yo tengo en la carga de los circuitos. Bueno, sin más, vamos a dejarlo aquí. El que quiera puede realizar la práctica, esta por su cuenta, pero no hay por qué subir ningún tipo de informe.